Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Proverbios 14:17 dice: el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. El verso 29: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Necesitamos profundizar un poco más en el tema de la ira y sus terribles consecuencias. Tendemos a pensar que la ira se da en episodios que nos enojamos y luego se nos pasa. En ocasiones nos disculpamos con la persona objeto de nuestra ira y en otras no. Pero de alguna manera el ofendido, con disculpas o no, se sobrepone a su reacción defensiva, ya sea que haya sido manifestación externa o un resentimiento interno, y la vida sigue su curso. Así es como demasiados creyentes vemos el pecado de la ira. Hemos llegado a aceptarla como parte de nuestra vida. Sin embargo, la Biblia no es tan ligera cuando trata de la ira. Es más, dice que la erradiquemos. En Efesios 4:31 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Amén. Y Colosenses 3:8 dice: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Amén. Nos queda muy claro que la ira no es buena compañía. Por lo general, se le asocia con los que consideramos pecados graves y de hecho es causa de alguno de ellos. Las malas hierbas de la ira no son benignas, sino dañinas. ¿Cuáles son algunas malas hierbas que provienen de la ira no resuelta? El resentimiento, y este surge cuando nos aferramos a la ira. Por lo general es algo que se internaliza y crece en el corazón de quien ha sido maltratado de alguna manera y que se cree incapaz de hacer algo al respecto. Otra mala hierba, la amargura, que es el resentimiento que ha crecido hasta convertirse en una animosidad o antipatía persistente. Podría suceder que el resentimiento se disipara o se desvanezca con el tiempo, pero la amargura continúa creciendo, empeorando y desarrollando un mayor grado de dolor. Otra mala hierba, la enemistad y la hostilidad. Básicamente son sinónimos y manifiestan un nivel más alto de dolor y animosidad, coraje de la amargura. La amargura puede quedarse guardada en el corazón, pero la enemistad y la hostilidad por lo general dispersan veneno por donde quiera e involucran a otras personas. Otra mala hierba que proviene de la ira es el rencor. Explicaremos cuán profunda es la antipatía y la mala voluntad que implican estas palabras en dos pasajes de Génesis. 27:41 dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Génesis 50:15 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Amén. La Biblia usa el término aborrecer en vez de rencor. En cada instante de su mención, la palabra se asocia con vengarse del objeto del odio. Quizá en la actualidad no asociamos el odio con planear matar a alguien. Sin embargo, muchas veces la gente sí planifica, aunque sea solo en la mente, maneras de cómo desquitarse de la persona que odia. Por eso Pablo pensó que era necesario escribir esta exhortación de Romanos 12 del 19 al 21. Dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Por último tenemos la contienda, que es otra mala hierba de la ira, que describe disputas,
conflicto abierto o animadversión, resentimiento entre personas o entre grupos opositores. Por eso hablamos de pleitos de iglesia o rencores familiares. Con frecuencia sucede entre cristianos que se creen muy justos y que nunca consideran la posibilidad de que sus actitudes o palabras altisonantes contribuyan a una contienda. Según su forma de pensar, son los demás que siempre están mal y que nunca provocan la contienda. Las descripciones anteriores de las nocivas y perjudiciales malas hierbas de la ira no tienen como propósito ser solo definiciones de un diccionario. La intención es que veamos que cuando la ira no se resuelve es pecaminosa y muy peligrosa espiritualmente hablando. Si repasamos todas las malas hierbas que la ira produce, veremos que provoca una escalada de disensiones, discordias y sentimientos negativos. La ira nunca es estática. Si no se resuelve, se convertirá en resentimiento, amargura, hostilidad y odio que inducirán a la venganza. No nos sorprendamos de que Pablo nos haya dicho: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, en Efesios 4:26. Amados, cuando le damos rienda suelta al enojo, a la ira, siempre causaremos destrucción, mas cuando los controlamos, trae bendición. No tenemos que sucumbir ante las presiones de la vida y pecar y darle rienda suelta a la ira, permitiendo que crezcan sus malas hierbas en nuestro corazón. Si a través del poder de Dios logramos controlar la ira, la Biblia dice que somos personas grandes de entendimiento. Si aún batallamos con la ira, necesitamos pedirle diariamente a Dios que nos dé templanza y mansedumbre, mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.